Bien, veamos este ejemplo sobre derivada parcial implícita. Es la misma idea que trabajábamos en matemática 1 cuando nos mandaban a derivar de manera implícita. En aquel entonces la función y dependía implícitamente de la variable x. Aquí z va a depender implícitamente de x y de y. Entonces, supongamos que la ecuación z cuadrado igual a x cuadrado más x y cuadrado por z define a z implícitamente como una función de x y de y. Vamos a hallar la derivada de z con respecto a x y la derivada de z aquí es con respecto a y. Vamos a buscar también con respecto a y. Ok. Bien. Si z cuadrado satisface esta ecuación, vamos a aplicar la derivada parcial con respecto a x en ambos lados. Pero ¿qué pasa? La derivada parcial de z cuadrado es 2z por la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Por qué? Bueno, porque z depende de x y de y. Z depende de x y depende de y. Por lo tanto, como depende de x, voy a derivar esta señora 2z por la derivada interna. ¿Ok? Z cuadrado, la derivada de z cuadrado es 2z por la derivada interna. Esto no se les puede olvidar. ¿Ok? Cuando están haciendo diferenciación implícita, derivada parcial implícita. Bien, entonces para derivar esto, x si no depende de z. Por eso la derivada de esta señora con respecto a x, aquí tengo la derivada de una suma y la derivada de esta señora con respecto a x, 2x. Y la derivada de esta señora con respecto a x, fíjense, aquí tengo esta señora, la x, pero tengo z y ellas dos dependen de x. Por eso tengo que hacer la derivada de un producto, en donde y cuadrado es una constante. Entonces sería la derivada primero de esta señora que es 1 multiplicado por y cuadrado por z. Por eso aquí aparece y cuadrado por z. Más la derivada de z, ¿ok? La derivada de z con respecto a x por esta parte que viene siendo esta que es la constante y esto es la otra función. O sea, recuerden, cuando ustedes tenían la derivada de f por g, ¿qué era lo que hacían? La derivada de esto es f' por g más g' por f. Bueno, f', la derivada de x es 1, multiplicado por el resto, más la derivada de esta, que es la derivada parcial de z por x, por la otra función. ¿Sí? Es lo que estamos aplicando aquí. Entonces, eso significa, ¿qué es lo que hacemos ahora? Despejamos. Aquí tengo la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, esta señora pasa al otro lado de la ecuación, 2z menos x por y cuadrado por la derivada de z por x. Y aquí va a quedar 2x más y cuadrado por z. De ahí despejamos la derivada parcial de z con respecto a x y nos queda de esta forma. ¿Okay? Muy parecido a lo que hacíamos para funciones reales de variables reales. Y con respecto a la otra, bueno, aquí z depende de x y de y. De manera similar, tenemos que si esto se cumple, la derivada con respecto a y va a ser la derivada de esto. Esto es 2z por la derivada de z con respecto a y, porque también depende de y. La derivada de la primera más la derivada de la segunda, pero esto es 0 y esto es z depende de y. Por lo tanto, vamos a aplicar otra vez la misma idea de la derivada de un producto.
¿Ok? Esta x es una constante. Esta es la función f y esta es una función g. Por ejemplo, para aplicar que quién es la derivada del producto. Bueno, es f' por g más f por g'. ¿Ok? Por g'. Entonces, ¿qué tenemos? X es una constante, esa sale. Entonces sería 2y por z. Aquí está. 2y por z multiplicada por la constante x. Más, ahora viene esta. La primera sin derivar, que es y cuadrado, la constante x. Aquí está, y cuadrado, la constante x, por la derivada de z con respecto a x. Bueno, y de aquí lo que tenemos que hacer es agrupar, ¿ok? Para que luego despejemos y nos queda de esta forma. Entonces así hemos conseguido la derivada parcial implícita, un método muy parecido al que trabajábamos con funciones de una real de una variable llevado a una función real de dos variables.